Las políticas sociales y económicas nacionales sufren consecuentemente muchos tropiezos, en especial cuando se trata de desarrollar políticas públicas en las regiones, donde muchas veces los recursos son desviados o se desconocen los empoderamientos de las comunidades rurales, aborígenes, afrodescendientes o de los líderes comunales en lo urbano. Para entender, visibilizar e implementar estrategias de comunicación en estos sectores, la ecología de la comunicación comienza a edificar un nuevo panorama donde el campo de acción del comunicador es una pieza fundamental para que políticas públicas, no gubernamentales y privadas tengan el alcance e impacto en todo tipo de comunidades, construyendo o co-creando con la ciudadanía nuevas narrativas y lenguajes. Buscar otras herramientas, otros artefactos de comunicación, promover la posibilidad comunicativa y sobre todo recoger experiencia de otros para aprender y construir la propia. Y aquí lo que hicimos hoy fue contar algunas de esas experiencias, mostrar estas posibilidades y sugerir lo que yo llamaría como esa otredad de la comunicación que nos hemos olvidado. Por ejemplo, nos olvidamos de lo que no es mediático, nos olvidamos de lo que no es consenso. Pretendemos que la comunicación tiene que conducir al consenso. Nos olvidamos de los lugares comunicativos que son el ruido y el silencio y los lugares donde los tiempos son distintos a los tiempos mediáticos, donde la cosa no puede ser veloz, nos olvidamos. Entonces hay una pregunta por los ritmos, por los tiempos, por las dinámicas de comunicación. Por eso otro que sin la pretensión de convertirlo en un mecanismo de hagamos la comunicación de este otro modo, sino más bien de pongamos en diálogo estas formas comunicativas para que nuestra ecología preserve sus equilibrios. Quiero decir, puedo ser tan aficionado a chatear con alguien o a contactarme en Facebook como apasionado por sentarme con mis amigos a tomarme una cerveza y echar carreta, y en esa combinación construir una ecología rica y diversa de la que no nos podemos olvidar y en la que en el fondo está eso que al final de la conferencia yo decía que era la lección que un ecólogo en Mindo, en una reserva natural en Ecuador, nos señaló un día, y es que un ecosistema saludable es un ecosistema donde hay anfibios. Los anfibios son una seña de salud de los ecosistemas. Entonces probablemente estaría promoviendo esa idea de que en este ecosistema necesitamos más anfibios que puedan tener conversaciones largas sin pretender llegar a la verdad, tener conversaciones ricas sin pretender convencer al otro, tener experiencias de contar algo sin que la pretensión sea volverlo público, tener experiencias de contar cosas públicas y volverlas fascinantes, de narrarse públicamente, de exponerse, de narrar con una cámara, etc. Es decir, en esa diversidad comunicativa es en la que probablemente enriquecemos y recuperamos y no perdemos eso que lo humano nos permite, y de alguna manera con eso contenemos esta concentración y esta convergencia que de algún modo estaría limitando las posibilidades narrativas nuestras hoy. Dentro de esta perspectiva, los estudiantes de comunicación social de la Universidad Mariana vienen implementando métodos investigativos donde la comunicación debe construirse junto a las comunidades. Cartografías, mapeos, cuentos, teatros, biografías, juegos, audiovisuales, radio, entre otros, van construyendo escenarios reales para que se posibiliten proyectos sociales serios y de mayor alcance, donde la universidad comienza a jugar un elemento clave en el desarrollo regional y por ende del país. Cuando uno tiene muchos espacios de comunicación, despierta ese pedacito de la palabra comunicación que tiene que ver con lo común, es decir, con aquello que no me pertenece solamente a mí, sino que de alguna manera es algo que moviliza lo compartido, que moviliza lo común. Y este país y esta sociedad hoy tiene crisis de lo común, tiene crisis de aquello que pueda sentirme hacerme sentir parte de algo. Entonces creo que esa construcción de lo común pasa por esos lugares, pasa por la representación local, pasa por la representación de lo comunitario, pasa por la representación de lo regional, pasa por la representación de otros lugares, de lo nacional o de lo global, pero que de alguna manera estos anfibios de los que estoy hablando tendríamos que movernos en esos distintos ámbitos para producir, por ejemplo, para hacer el gran documental y la película que cuente lo que hay que contarle de este lugar al mundo, como habría que hacer el documental y la historia para contar la celebración que hemos tenido de X o Y evento localmente. No pretenderé que mi televisión comunitaria sea ni de la escala, pero tampoco de la forma y de la narración de Caracol o RCN.
Mi televisión local tiene que ser eso, local, tiene que tener esas fortalezas, esas capacidades. Y en tanto yo pueda construir ese espejo, pueda construir ese lugar, la vivacidad comunicativa de mi comunidad va a estar también en juego, porque ahí nos vamos a poder estar reconociendo. La foto de estudio, la foto absolutamente refinada y depurada con el Photoshop, no reemplaza el álbum donde yo tengo las fotos, donde está lo afectivo, donde está lo otro, donde están las distintas versiones. No lo reemplaza, son distintos. Pero al mismo tiempo, la riqueza de esta relación implica que tengo modos de contarme, formas de narrarme, que hay posibilidades de hablar de lo otro, que hay posibilidades de hablar de lo cercano, de lo próximo y también de lo distante, de hacerme mi lugar comunicativo. A mí eso me parece una muestra de salud, me parece que hay que mantenerlo, me parece que en la medida en que podamos crecer en ese sentido va a ser cada vez más interesante. A mí me gustan todas estas experiencias de apropiación, cada vez pienso más que entre más sujetos, más ciudadanos apropiados de las posibilidades de comunicación haya, más potencia tendremos de construir tejidos y espacios simbólicos, espacios donde poner lo común. Que a mí me encanta venir a Nariño y me encanta ir a Medellín porque ambos son dos ecosistemas comunicativos que dan unas señas de una salud impresionante, que son de una vivacidad impactante. A mí, digamos, el hecho de que, por ejemplo, en Nariño se preserve esta dinámica donde hay una conexión muy fuerte con un hilo tradicional que preserva formas comunicativas casi milenarias, conectadas con formas comunicativas muy contemporáneas, y al mismo tiempo en medio de ese juego haga ya formas de apropiación, generación de alternativas, otras formas de expresión. A mí me parece que ese es precisamente el sentido de construir comunicación.